Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, jovencitos del tercer año de secundaria. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, 26 de agosto del 2020. Si tú has visto tu cuaderno de historia del Perú, ya hemos terminado todos los temas, ¿verdad? ¿Es así, Yadira? A ver, revisen el libro. Revisen su libro y Yadira Jara me indica, por favor, si ya están todos los temas trabajados. A ver. Sí, Miss. Ok, hemos llegado hasta el capítulo 10, la clase anterior, ¿no? Entonces, ya tenemos el libro de Historia del Perú trabajado. Vamos a terminar esta semana y la próxima, terminar el curso de Historia Universal. Recuerden que están próximos a dar su evaluación trimestral, ¿ya? Así que vamos a continuar con los temas de Historia Universal. Te doy unos segunditos para que busques tu cuaderno de Historia Universal. Y si lo tienes a la mano, colocando tu fecha del día de hoy. ...26 de agosto del 2020. ¿Ok? Vamos a trabajar el día de hoy uno de los acontecimientos que marcaron la política, la sociedad, ¿no?, de México a principios del siglo XX, ¿no? Este conflicto armado que se dio a principios del siglo XX dentro de la sociedad mexicana. Vamos a estudiar la Revolución Mexicana, uno de los grandes acontecimientos que se dan dentro de este territorio americano. ¿Okay? Título de tu clase, Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana va a durar aproximadamente unos 10 años, se va a dar, como ya te dije, a principios del siglo XX. Va a ser algo muy marcado para la historia de México, ¿ya? Porque va a cambiar, va a lograrse con la Revolución Mexicana un cambio de constitución, un cambio de sistema político y también un cambio de economía, ¿no? Por lo tanto, la sociedad se trata de ser igualitaria. Entonces ya tienes ahí el título de tu clase, la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que vas a conocer el día de hoy? ¿Cómo es que se llevó a cabo esta convulsión social en el país de México a inicios del siglo XX? ¿Y cómo es que esta revuelta, este conflicto armado de la sociedad mexicana va a llevar a cambiar la estructura total de un país, ¿no? Hablando de política, rasgos sociales y hablando de economía, ¿ok? Pues tú vas a lograr tener conocimiento cómo se dio el cambio de las estructuras mexicanas con este conflicto armado que se va a dar en el año 1910. Como todo conflicto, tiene unas causas y unas consecuencias, ¿no? Todo hecho histórico tiene unas causas y unas consecuencias. ¿Cuál fue la causa de que la sociedad mexicana llegue a tomar las armas y a enfrentarse contra el sistema político? La gran concentración de tierra, ¿no? Los famosos latifundios. La tierra se concentraba en manos de unos pequeños hacendados y cada vez, ¿no? Mientras más pasaba el tiempo, estos hacendados ya ni siquiera eran mismos mexicanos, sino venía gente, ¿no?, de Estados Unidos principalmente a comprar grandes extensiones de tierra y a someter a los agricultores
¿no?, al trabajo de la misma. El hacendado era el dueño, les pagaba tan poco a los agricultores, pero sin embargo les vendía el alimento, ¿no?, les vendía el vestido, ¿no?, todas las cosas necesarias para sobrevivir, se las vendía a los agricultores al triple del costo, al triple de lo que ellos le pagaban. Esta desigualdad social lleva a que los mismos pobladores, la misma gente, ¿no?, se levanten armas. Pero además teníamos otra causa, una causa política, que también va a facilitar para que la sociedad se levante en armas. ¿Qué causa política va a ser? Tenemos la dictadura y corrupción de Porfirio Díaz. ¿Quién era Porfirio Díaz? Lo tenemos ahí, Porfirio Díaz, presidente del Perú, perdón, presidente de México de 1876 a 1911. Este señor llevaba ya largo periodo de tiempo en la presidencia mexicana. Este largo periodo, y además su gobierno era una dictadura, va a perjudicar al pueblo mexicano. Da leyes a favor de los grandes hacendados, ¿no? Da leyes laborales a favor de los grandes hacendados. Va a permitir que las grandes extensiones de tierra sean compradas por hacendados estadounidenses, ¿no? Este maltrato que se daba al agricultor va a generar ese repudio hacia el gobierno, ¿no?, de Porfirio Díaz. Entonces, si nosotros podemos analizar una causa económica, podríamos decir que esta mala distribución de la tierra, ¿no?, en manos de unos pocos y la extrema pobreza de los agricultores van a favorecer que se dé esta revolución mexicana, ¿no? Tenemos ahí una causa económica. Los agricultores no ganaban bien, los hacendados mal pagaban. Por lo tanto, la economía del pueblo mexicano, que era la mayoría que trabajaba en estas grandes haciendas, estaba muy mal. Y si podremos decir una causa política, diríamos pues que en la larga dictadura y corrupción de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces tenemos ahí dos grandes causas que van a llevar que el pueblo de México se levante en armas y luche por un cambio económico, un cambio social, un cambio político. ¿Okay? Muy bien, tenemos ahí la imagen de este señor, Porfirio Díaz. ¿Me avisas si es que lograste terminar hasta ahí? ¿Me vas comunicando, por favor? Muy bien, Anaís, muy bien, Yadira. Yes. Dime, Fernando. Puedo retroceder un rato hasta la primera parte, que me he quedado dormido y no. Ya, el título de la clase, el título he puesto nada más, Fernando, la Revolución Mexicana. ¿Ok? Y estábamos viendo, ¿no?, estábamos analizando cuáles eran esas causas que llevaron al pueblo mexicano a que se levante en armas. Decíamos que este fue un conflicto armado, ¿no?, que se dio en el año 1910, ¿no?, a principios del siglo, ya, Fernando, a principios del siglo XX. ¿Ok? ¿Todos los demás hasta ahí? Muy bien. ¿Cómo se va a dar el proceder de esta Revolución Mexicana? ¿Cómo va a ser el suceso? ¿Qué es lo que, ya hemos visto qué es lo que llevó, ¿no?, a que se levante en armas el pueblo mexicano? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles fueron esas causas? Ahora vamos a ver cómo es que se inicia, cómo es que se va desarrollando, ¿no?, este conflicto armado. Cuando queremos conocer la Revolución Mexicana, tenemos que conocer a los grandes personajes de este hecho histórico. Uno de estos grandes personajes es Francisco Madero, tenemos a Emiliano Zapata, tenemos a Pancho Villa, ¿no?, personajes que de repente tú los has escuchado o quizás has leído algo, ¿no?
Y por supuesto, el que ya hemos mencionado, ¿no? Porfirio Díaz. Dentro de todos estos personajes hay algo importante que debemos sacar. Cada uno luchaba y cada uno iba sacando un plan, ¿no? De cómo cambiar el Estado mexicano, cómo cambiar la República Mexicana, ¿no? Cuando hablamos nosotros, cuando veamos, ¿no?, cómo se van a dar estos sucesos de la Revolución Mexicana, vamos a hablar de planes. Un plan viene a ser la descripción, ¿no?, de cómo salvar el gobierno mexicano, qué se debe hacer, cómo se debe actuar, se debe atender al campesinado, se debe atender a la población. Cada personaje va a ir sacando un plan, ¿no?, el que más crea conveniente para poder salvar a la sociedad mexicana. Entonces tenemos acá que en el año 1910 prácticamente se terminaba ya el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había anunciado, ¿no? Había anunciado ya que no iba a ir a la reelección, ¿no? Siendo presidente ya. Siendo presidente ya, había dicho, no voy a ir a la reelección, ¿no? Que ya iba a terminar su periodo de gobierno, pero sin embargo, cuando se presentan los grupos políticos para las elecciones de junio y de julio de 1910, se presenta también Porfirio Díaz. Conocido este grupo político como los porfiristas, ¿ok? Y su partido venía a llamarse el Partido Nacional Reeleccionista. Entonces, sorpresa para la sociedad mexicana. Si ya había dicho Porfirio Díaz que estaba desde 1876 en el poder y en 1910 él anuncia que no va a ir a la reelección, sin embargo, en julio, ¿no?, en julio de 1810 anuncia que sí y presenta su partido político, el Partido Nacional Reeleccionista. Pero para eso, antes de que Porfirio Díaz anuncie, ¿no?, por todo lo alto su partido político, teníamos ya a un Francisco Madero que escribe un libro, un mexicano que va a escribir este libro, La sucesión presidencial. En este libro planteaba que no debe haber permanencia en el gobierno por largos periodos, ¿no? Él hablaba en la sucesión presidencial, cómo es que el presidente se debe quedar solamente respetando el periodo de tiempo que le corresponde. Este libro de la sucesión presidencial, ¿no?, es un manifiesto político en contra de la dictadura, por supuesto, de Porfirio Díaz, ¿no? Y lo va a dar en 1910, lo escribe en 1910. ¿Qué sucede, Francisco Madero, cuando él, ya teniendo un partido político también, Francisco Madero, el Partido Nacional Antirreeleccionista, no se oponía a Porfirio Díaz? Tenemos acá el partido político de Francisco Madero y mira, sorpresa, Porfirio Díaz también anuncia que va a ir a la reelección con su partido político reeleccionista. Es ahí donde se va a producir este enfrentamiento entre estos dos partidos políticos. Y como Porfirio Díaz logra, ¿no?, con artimañas, logra quedarse dentro del gobierno mexicano, una vez que asume nuevamente el poder en diciembre de 1910, manda a la cárcel a Francisco Madero. ¿Por qué? Porque era expreso, ¿no?, en contra de su gobierno. Tanto así que había publicado su libro, La sucesión presidencial.
¿Ok? Entonces ya tenemos aquí a Porfirio Díaz nuevamente dentro del gobierno mexicano. Y eso no le gustaba a la población mexicana. Francisco Madero es encarcelado y ahí va a escribir un plan, el famoso Plan San Luis de Potosí, en octubre. Hace un llamado en este plan, hace un llamado a la rebelión general contra el gobierno de Porfirio Díaz. Pide al pueblo mexicano que se rebele, que salga en armas, que tome las armas y vaya en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Propone también otra forma más pacífica. Propone nuevas elecciones, ¿no? Una vez sacado del poder Porfirio Díaz, propone que se realicen nuevas elecciones, porque consideraba que las elecciones anteriores, donde Porfirio Díaz nuevamente había llegado al poder, habían sido un fraude. ¿Okay? Entonces tenemos ahí ya que de tanta insistencia y temiendo a esta revuelta, Porfirio Díaz deja el gobierno en 1911. ¿Quién asume el poder? Lógicamente, ¿quién había dirigido el plan de San Luis de Potosí? Francisco Madero. Francisco Madero asume el gobierno. Este es un gobernante de tendencia liberal, que ya lo hemos visto en clase pasada, cómo se marca la diferencia entre la tendencia liberal y la tendencia conservadora. Si queríamos definir a Porfirio Díaz, diríamos que Porfirio Díaz fue tendencia conservadora, ¿no? Un absolutismo conservador. Sin embargo, Francisco Madero, tendencia liberal, pero se encuentra también dentro de su gobierno a un gran opositor. ¿Quién se opone a Francisco Madero? Emiliano Zapata. Este líder militar, ¿no?, defendía mucho a los campesinos y consideraba que Madero, una vez que había llegado al poder, se había olvidado de su plan, se había olvidado de apoyar al campesino. Al contrario, había seguido apoyando a los grandes hacendados. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ya a otro personaje, a otro gran actor de esta revolución mexicana, ¿no? Un gran protagonista de esta revolución mexicana, don Emiliano Zapata. Emiliano Zapata escribe el plan Ayala, por eso te decía al inicio, ¿no? Vamos a hablar de los planes que cada persona, cada protagonista dentro de los sucesos de la revolución van a ir sacando, van a ir escribiendo, van a ir dictando, ¿no?, para poder llegar al poder y favorecer a la clase desprotegida, ¿no?, los campesinos. Tenemos acá a Emiliano Zapata que escribe su plan Ayala. ¿Qué proponía Emiliano Zapata en su plan Ayala? Muy bien, quitar la tierra a los grandes hacendados y repartirla entre los campesinos. ¿Okay? Se quitaba la tierra a los grandes hacendados, se les indemnizaba, ¿ya? Indemnizaba y se les pagaba por la tierra expropiada y esta tierra se repartía, ¿no?, en partes iguales a los campesinos. Y además proponía continuar con la revolución porque también lo que buscaba era sacar del poder a Madero. ¿Okay? Entonces tenemos ahí un personaje tras otro tratando de llegar al poder para poder hacer efectivo el plan que proponía para la sociedad mexicana. ¿Me avisas, por favor, si lograste terminar? Ok, Anaís, muy bien. Muy bien, Yadira. Ok, te doy 2 minutitos para que termines, por favor.
Van a ir contestando, por favor. Van a ir contestando para poder tomar la asistencia. ¿Ya? Ok. Tenemos a Lorena. Lorena Cáceres. ¿Es así? ¿Está presente? Por favor, contesten, porque si ustedes no contestan, para mí es como si no estuvieran, ¿ya? Puede estar su nombre, pero ustedes no están dentro de la clase. Yadira Jara. Sí, Miss. Ok, ahí está Yadira, ¿ve? Ahora sí sé que Yadira está aquí en la clase. Digan presente, ¿no? Aquí estoy, para poder colocar su asistencia. Christopher. Christopher. Presente. Muy bien, Christopher. Fernando. Presente. Muy bien. Angie. Presente, Miss. Ok. Anaís. Presente. Annelies. Presente. Fabiana. Presente. Yanira. Presente. Ya. Jorge. Presente. Ok. Muy bien, jóvenes. Ahora sí creo que tiempo suficiente, ¿no? Vamos hasta donde avancemos, ¿ya? Si se corta el tiempo, lo vamos a dejar para la siguiente parte. ¿Qué sucede luego? A ver. Fíjate, ya teníamos aquí a un opositor de Francisco Madero, ¿cierto? Teníamos a Emiliano Zapata, que también quería llegar al poder, también quería sacar del gobierno a Francisco Madero, y para ello, pues, debe aplicar su plan, ¿no? Continuar con la revolución, llegar al poder y luego repartir la tierra entre todos los campesinos. Entre esas ansias de llegar al poder, tenemos que se le adelanta Victoriano Huerta. Victoriano Huerta asume este gobierno mexicano y se autoproclama presidente de México en el año 1913. Tenemos nuevo presidente, ¿ya? 1903. No te olvides, 1910 teníamos a Francisco Madero, ¿no? Antes de Francisco Madero teníamos a Porfirio Díaz con su dictadura, ¿no? Ahora ya tenemos, fíjate, a Victoriano Huerta. Por supuesto, Victoriano Huerta no era del agrado de todos, por lo tanto, se opone Venustiano Carranza a su gobierno. Y nuevamente, mira, ¿ves? Tenemos, si se opone al gobierno, tenía que presentar al pueblo, ¿no? Tenía que dar a conocer al pueblo un plan. ¿Cómo es que desea llegar al poder y qué es lo que desea hacer a favor del pueblo mexicano? Y ahí tenemos su plan Guadalupe, ¿no? El objetivo principal de este plan era restituir el gobierno constitucional, o sea, que haya presidentes elegidos por el mismo pueblo. Y para eso debería llamarse a elecciones y formar un Congreso Constituyente. Y es así como Venustiano Carranza asume el control, ¿no? Toma el control del gobierno mexicano y aplica su plan Guadalupe. Forma un Congreso Constituyente, ¿ya? Este Congreso Constituyente de Querétaro, ya vamos a ver qué es lo que va a trabajar, qué es lo que va a darle al pueblo mexicano. Entonces, mira, ve, Victoriano Huerta
saca del poder, ¿no?, a Francisco Madero, se autoproclama presidente, pero Victoriano Huerta va a encontrar un gran opositor, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza lo que quería era que se hagan elecciones generales y que además se forme un Congreso Constituyente para que dé una nueva constitución. Es así como lo aplica, forma su nuevo Congreso Constituyente. Para ello, se van a formar dos grandes fuertes militares, ¿no?, dos grandes divisiones militares, una en el norte, una en el sureste. ¿Okay? En el norte tenemos el mando de este fuerte militar, de este batallón, ¿no?, de este grupo de hombres al mando de Pancho Villa. Tú lo habrás escuchado hablar, ¿no? A mencionar Pancho Villa, que en realidad no era su nombre de pila, su nombre verdadero, ¿no? Doroteo Arango Arámbula, que se hace llamar Pancho Villa. ¿Por qué se hace llamar Pancho Villa? Porque mira, ve, desde muy pequeño había formado parte digamos, de este grupo de bandidos, bandoleros, ¿no?, atacantes de caminos, había formado parte, y el jefe, el líder de esta banda, ¿no?, de nombre Pancho Villa, le enseña a leer, le enseña a escribir, ¿no?, lo trata como a un hijo, ¿no?, y le enseña, por supuesto, también el arte ¿no?, de atacar con las armas. Cuando muere el líder de esta banda de bandoleros, Pancho Villa, este señor, Doroteo Arámbula, toma su nombre, ¿no? Y dice, yo también voy a hacerme llamar Pancho Villa, ¿no? Escuchar el nombre Pancho Villa era temer, ¿no? Era uno de los grandes bandoleros. Pero, pasado el tiempo, se enrola a las filas militares del gobierno y por eso es que ahora lo vemos, ¿no?, o se estudia dentro de la historia mexicana, ¿ok? Debido al actuar de este personaje, digamos, dentro de la revolución, ¿no? Es una figura histórica de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, ¿no? Trató de detener el abuso que ejercían estos terratenientes sobre los campesinos. Pero era considerado así como un gran bandido, ¿ya? Es hasta recién 20 años después de este suceso, la revolución, recién fue aceptado a ser considerado un héroe de la revolución y recién se le pudo aceptar a que se trasladen sus restos al panteón de los héroes mexicanos. ¿Okay? Antes era considerado pues como un gran bandolero. Y la parte del sur estaba dirigida por Emiliano Zapata. Ya teníamos dos grandes opositores, ¿ya?, en contra de Venustiano Carranza. Tanto así que van a hacer que Victoriano Huerta renuncie a la presidencia en el año 1914, ¿no? Pero estos dos grandes grupos desconocen como presidente, no aceptan como presidente a Venustiano Carranza. Se reúnen en una convención en el distrito de Aguascalientes en octubre de 1914 y no aceptan que Venustiano Carranza tome el poder. Pero, sin embargo, Venustiano Carranza tiene el apoyo de Estados Unidos. ¿Okay? Hasta aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Te voy a dejar, una vez que tomas tu desayuno, tienes tú en la página 279, por favor, anótalo, página. Luego regreso con esta misma parte, ¿ya? En la página 279, tienes tú una imagen, una figura, ¿ya?, una figura de Pancho Villa, ¿ok? Tienes una figura de Pancho Villa. Vas a notar dos
aspectos resaltantes de lo que él hizo dentro de la Revolución Mexicana. Ya te he dado uno. Investiga el otro. Ya te he conversado también, ya te he explicado, ¿no? Cuál ha sido su manera de actuar de Pancho Villa. Vas a notarme dos aspectos importantes dentro de la obra, de las obras que ha hecho este señor dentro de los sucesos, no de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Entonces ahí nos vamos a quedar y volvemos a las 9:20 para poder terminar de trabajar en mí. ¿Ok? No sé si le has tomado captura de pantalla, por favor, a esta parte, de repente para que puedas avanzar. De todas maneras, volvemos con esa misma imagen para terminar de explicar. Muy bien, 9:20 jóvenes y con cámara activada.